Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy especial, última noche de julio, ya se nos fue julio. Queremos agradecer a todas las personas e instituciones que apoyan y respaldan este programa. Por supuesto a Condones Vaginales Internos, FC2, a Fundación Margen, a la ICW, a Don Salvador Vinilo y por supuesto a usted que nos escucha cada domingo. Esta noche muy especial. Vamos a hablar de salud sexual, vamos a hablar de prevención del VIH y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del condón vaginal, acceso universal. Vamos a explicar cómo se usa y también las compañeras acá van a enseñar cómo pedirlo, cómo acceder al condón vaginal. Nos acompañan amigas históricas de siempre, son parte ya de este programa. Marcela Silva, ella es una líder emblemática de la lucha de las mujeres viviendo con VIH y también una de las que inició este trabajo por traer a Chile el condón vaginal. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras y nosotros aquí en Radio Universidad de Chile. Bueno, otra histórica también es nuestra querida amiga Herminda González. Ella es vocera de Fundación Margen, cofundadora de la red Trasec, que es la red de mujeres trabajadoras sexuales. Y por supuesto, amiga de este programa, auditora número 1. No se pierde ningún programa. Más cerquita del micrófono quería Herminda. Así que hablemos de la auditora número 1 para partir. ¿Viste que vamos a celebrar 300 programas, pues, Minda? ¿Qué te parece eso? Así me parece bien. Creo que es un tremendo logro mantenerse al aire 300 programas y con la audiencia que tiene. Así que toda la gente que ha venido al programa, súper bueno, gente que ha estado aportando a todo el programa en distintas facetas y en distintos tiempos también. Estuvimos en el tiempo de pandemia, estuvimos, dice la Patúa, pero ahí estábamos apoyando siempre que el programa siguiera y que se hable de las diversidades y que se hable de VIH, que se hable de condón vaginal, interno, condón masculino o condón para pene. Yo creo que es un tremendo logro que se mantenga al aire el programa. Bueno, en ese tiempo de pandemia grabábamos en la casa, me acuerdo yo. Tenía que ahí sortear el barrendero que llegaban, los perros también, los vecinos, guau, ¿no? Y grabábamos ahí y después armábamos el programa. Fueron casi un año. Un año más o menos, más de un año, sí. Pero ya pasó el COVID-19 aparentemente, igual está ahí la vacuna. Pero lo que no pasa es el VIH, que nos acompaña por siempre. Querida Marcela, van a ser 300 programas, así que como ICW, también como Belona, y aparecen en los loguitos de la invitación para el día miércoles 13 de agosto. Así que las esperamos acá en primera fila, porque ustedes son parte también de este programa, Marcela. Sí, primero darle la bienvenida siempre a los auditores y auditoras del programa, agradecerles que estén acompañándonos fielmente, sobre todo a ti, Víctor Hugo, que hace el trabajo de buscar los invitados, invitades para cada uno de los programas y mantener este espacio donde se puede hablar abiertamente sobre la sexualidad, sobre los derechos, que es algo que no... Es muy importante que tengamos educación cívica, pero también es muy importante que tengamos educación sexual integral. Que no hay. Así que se agradecen estos espacios. No sé si será el único, pero de verdad que esperemos que lleguemos a los 1000 y pasemos los 1000 programas. Así que apuntemos por eso. Esperemos tener una radio propia, dijo una radio para nosotras. Oye, hoy día vamos a hablar, esta noche anunciaba yo, estamos todos medio así enfermitos porque el tiempo está súper raro, un día hace calor, otro día hace frío, este fin de semana como que ha llovido un poco, también han caído algunas gotitas y bueno, ahí están los virus del invierno todavía acompañándonos. Los cuadros respiratorios, sobre todo para los abuelitos es más complicado, las personas que tenemos enfermedades crónicas tenemos que cuidarnos un poquito más. Vamos a hablar del condón vaginal. Contémosle un poquito primero a los auditores, un poco la historia, tú que has sido la promotora, hablemos de la historia cuándo surge esto del condón vaginal, porque hay gente que me consta que cuando usted hace un operativo, hay sobre todo mujeres que no
no sabían, o sabían, pero nunca lo habían visto, nunca lo habían tocado. Si podemos, en síntesis, contar un poquito la historia Sí. del condón vaginal. Mira, contar un poco de la historia, lo voy a retomar porque la primera vez que llegó el condón interno, condón vaginal, condón femenino a Chile, fue en el año 2005 que se levantó un estudio cuando estuvo el Fondo Global. Y ahí participamos varias organizaciones y eso se hizo a través, como lo dije, a través del Fondo Global, Vivo Positivo y otras organizaciones, y se levantó el primer estudio. Ese estudio lamentablemente no tuvo mucho impacto, pero en el año 2014, dado que fuimos descubriendo y las mujeres que adquirimos VIH, no solamente estábamos adquiriendo VIH, sino que virus de papiloma humano. Entonces, y por lo mismo uno desarrolla cáncer cervicuterino u otro tipo de cáncer por virus de papiloma humano, y dijimos, las mujeres necesitamos tener una barrera de prevención. Y desde ahí, a través de Carol Pausen, que es una estadounidense que estuvo haciendo voluntariado en la organización, ella nos hizo los contactos y nos trajo las primeras muestras a Chile. Y así iniciamos. Empezamos a invitar más organizaciones, entre ellas Fondo Alquimia, Arpevich. Hay un montón de organizaciones que trabajan en el área de prevención, Fundación Sabia, y empezamos con las compañeras de Margen a trabajar duramente en levantar el dato. Levantar datos, investigaciones. Se hizo la primera mesa técnica en el Ministerio de Salud para trabajar sobre la evidencia y la eficacia del condón femenino. Estamos hablando ya hace más de 20 años, más o menos. Sí, o sea, yo te hablo del año 2017 se levantó esa evidencia, y el 2019 se hizo la primera compra desde el Ministerio de Salud para ser distribuido para 2 grupos de mujeres que solamente eran mujeres trabajadoras sexuales y las mujeres que vivimos con VIH. Me acuerdo perfectamente. Ahí estaba de jefa de programa Ana María San Martín, sí. Y además eso fue en una gestión en la administración del primer gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera, del primero, y con el ministro Santelice. De hecho, nuestra querida Mirna González fue invitada a la presentación de la campaña de VIH ese año. Estuviste en la testera con el ministro. Y además ha sido promotora desde un principio del condón vaginal por Mirna. ¿Cuándo fue, si te acuerdas, la primera vez que llegó el condón vaginal a tu vida? Bueno, yo creo que por primera vez nosotros lo conocimos porque lo trajo una compañera de México en el 95, cuando se hizo la primera conferencia panamericana del SIDA aquí en Chile. Y ella llegó con un condón vaginal que nos extrañaba muchísimo porque veíamos una bolsa y que sonaba. Entonces era como impactante verlo, y ahí lo conocimos. Y bueno, y después trabajando con las compañeras que nos unimos en esta campaña con Marcela, la ICW, ahí ya empezamos a ahondar más en el tema y a conocer de qué se trataba y que también se podía mejorar este condón y que podíamos también tener las trabajadoras sexuales, porque era una herramienta de trabajo. Cuando los clientes no querían usar el condón masculino, ya las compañeras podían acceder a este tipo de prevención también. Y fue, bueno, para nosotros novedoso y para las compañeras más. Cuando le mostramos el condón, la forma, cómo se usaba y las garantías que tenía usar el condón vaginal, tenía que ver también porque era un condón que no producía alergia, que no era de látex, a las que eran alérgicas al látex. Y la mayoría de las compañeras sufrían mucho con el condón vaginal, o sea, con el condón masculino, porque lamentablemente les produce mucha alergia. Entonces, y los hongos vaginales también por la humedad. Claro. Entonces, para ella fue importante. Y ahí empezamos a trabajarlo con las compañeras y solicitarlo en la testera con el ministerio, ese día cuando estaba el ministro Santelice, que fuera para todas las mujeres, no solamente para las 2 poblaciones, que eran las mujeres viviendo con VIH y las trabajadoras sexuales. Bueno, y esto accedió de que hicieran una compra para nosotros irlo promoviendo también a nivel nacional, porque igual trabajamos hartos años y hasta hoy día haciendo en distintas regiones
el tema de la prevención, cómo usarlo, que lo conozca el personal de salud, para que también pueda darlo a conocer a los usuarios que asistan a los CEFAM, a los consultorios. Entonces, porque si ellos no están preparados para mostrarlo, cómo se usa, las garantías que tiene, la gente no lo va a saber, los Así usuarios es. no lo van a saber. Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, este último domingo de julio, recordándote y hablando de la prevención del VIH, de las ITS y de la importancia de incluir en nuestra vida sexual el condón vaginal, condón interno, condón vaginal. Ya no se llama condón femenino, Marcela Silva, de la ICW. No, mira, se armó harto debate. Ha sido una polémica, Ha los sido grupos una- trans sí, reclamaban sí, de sí. que No, y no solamente los grupos no eran trans, integrados. pero muchos grupos de la diversidad empezaron a reclamar que por qué era condón femenino o condón de Claro. vagina, cuando muchos de ellos lo estaban usando porque, como lo dijimos y lo dijo la Herminda, es de material de nitrilo, así que no es alérgico, no tiene hormonas. Entonces tiene un montón de beneficios si uno lo usa constantemente y lo utiliza de la forma correcta. Claro, ahora es para la vagina, que se use Es para la también de otro vagina, modo, es una extensión del condón, pero está pensado sí, para la pero vagina. está pensado en la vagina. Claro, Pero muchas personas de la diversidad lo están utilizando porque corren menos riesgo de que se rompa. claro. Es más Ya resistente. Es más resistente y de hecho en otros países como Brasil utilizan más condón femenino que masculinos. Condón vaginal. Ujú. Y bueno, Herminda González de Fundación Margen nos contaba, nos explicaba acá, de que al principio nació como una iniciativa para dos grupos específicos, mujeres viviendo con VIH y mujeres trabajadoras sexuales, pero ustedes han apuntado y han demandado que se abra esta demanda también que existe, que sea para todas las personas, ¿no?, con vagina o para todas las personas sexualmente activas que lo necesiten y que lo requieran, no necesariamente trabajadoras sexuales o mujeres de viviendo con VIH. ¿Por Sí, qué eso? porque lo hicimos y lo hablamos con las compañeras y lo hablamos con otras organizaciones porque lamentablemente el Estado no cumplió para nosotras. Porque si bien Chile ratifica cada cierto tiempo los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a goce de las personas, no trabajan en prevención. Y así como Chile no lo hace Latinoamérica y muchos países del mundo tampoco lo trabajan sobre la prevención. Y dijimos, bueno, tenemos que trabajar, tenemos que avanzar sobre el acceso al condón hacia todas las mujeres, porque si el Estado falló para nosotras, no puede seguir fallando para otras mujeres. Así es, estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile conversando sobre el condón vaginal, sobre su uso, la importancia. Estamos con Marcela Silva, ella es referente de la ICW. Me preguntaban lo de la Confusan, porque ustedes van a tener una reunión pronto con la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipal. Me preguntaba qué es la ICW, entonces le explicaba yo que es una coordinadora internacional de mujeres viviendo con VIH, ¿no? Y que tiene un capítulo chileno. Claro, ICW es la única comunidad de mujeres viviendo con VIH en el mundo. Esa es la ICW y Sí. también nos acompaña. ICW está compuesta por capítulos que son los países. Ya. Entonces nosotros pertenecemos a la región de Latinoamérica y obviamente hay una referente en el país que vendría a Que ser eres yo. tú. Y también nos acompaña Herminda González, que ellas también tienen su propia red, que es la red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe, la red TRASSEC. Tú fuiste cofundadora de esa red, Herminda. Sí, pues soy cofundadora y ahora soy punto focal de acá de Chile de la red Trasset. La red Trasset la componemos 15 países de la región y todas las organizaciones que componemos esta red está dirigida por trabajadoras sexuales. Excelente. Bueno, besos y abrazos a todas las trabajadoras sexuales que nos escuchan, trabajadoras, trabajadores. De hecho, estuvimos la semana pasada acá con 2 trabajadores y trabajadoras conversando de trabajo sexual. Ahora, en esta segunda parte, vamos a hablar un poquito también de eso y de cómo se cruza con la prevención del VIH, porque las trabajadoras no son un foco de infección, sino que son de prevención.